¿Estáis más o menos todos situados? Vale, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es trasladar esta clase que teníamos aquí diseñada en el diagrama de clases a NetBeans, ¿vale? Lo recuerdo un momentito, ¿vale? Lo que teníamos para repasar un poco lo que teníamos hecho el otro día, ¿vale? Nosotros aquí habíamos declarado una clase que se llamaba polígono regular, que tenía una serie de atributos, ¿de acuerdo? Atributos privados, es decir, atributos que no van a ser públicos, que no van a poder acceder desde fuera, ¿de acuerdo? Teníamos el atributo lados, longitud, área, perímetro, algunos reales, otros enteros, ¿de acuerdo? Y luego teníamos aquí una serie de métodos, ¿de acuerdo? De métodos setter y getter, ¿vale? Que la mayoría son públicos, que nos sirven para acceder, que conforman lo que se llamaría la interfaz, ¿de acuerdo? La interfaz pública, es decir, lo que se ve desde fuera del objeto, ¿de acuerdo? Y os ponía el otro día el ejemplo de lo del coche, que nosotros el coche tiene un montón de atributos, pero nosotros solo vemos la interfaz de arrancar, girar volante, etcétera, ¿de acuerdo? Pues eso es un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, nos vamos a NetBeans, ¿de acuerdo? Vamos a crear un nuevo proyecto y lo vamos a llamar, bueno, un proyecto de aplicación Java, lo vamos a llamar polígonos regulares, ¿vale? No leéis todavía siguiente, ¿vale? Aquí, quedaros aquí un momentito. Veis que estoy haciendo el proyecto que se llama polígonos regulares y aquí nos dejaba crear la clase principal, ¿de acuerdo? Le vamos a cambiar el nombre a la clase principal, ¿vale? Veis que automáticamente me pone polígonos regulares, la vamos a llamar principal, para ser originales, ¿de acuerdo? Es decir, polígonos regulares punto principal. ¿De acuerdo? A lo mejor estás... Venga, entonces, bueno, hemos puesto lo de principal, le damos a terminar. Y creamos el proyecto. Vale, de momento, la clase principal, en la clase principal no vamos a hacer nada. ¿De acuerdo? No vamos a hacer nada en esta clase principal, ¿de acuerdo? Voy a cerrar todo esto. De momento no vamos a hacer nada en la clase principal. Vamos a crear un nuevo archivo que contenga nuestra clase polígono, ¿de acuerdo? La clase polígono regular. Entonces, para crear un nuevo archivo, ahora sí le dais al botoncito de nuevo archivo, ¿de acuerdo? El primero que tenemos aquí, o archivo nuevo, o botón derecho, que esto también se puede hacer sobre el proyecto, ¿de acuerdo? Nuevo, en este caso, Java Class, ¿de acuerdo? Queremos hacer una nueva clase Java, ¿de acuerdo? Me da igual hacerlo así, botón derecho, que venirme aquí, ¿de acuerdo? Al botoncito de la barra de herramientas y aquí ya seleccionar Java Class, ¿de acuerdo? O hacerlo de la otra manera, da igual. Los casos que queremos hacer, un Java Class. Bueno, seguimos entonces, ¿vale? Vamos a crear un Java Class, damos a siguiente y lo vamos a llamar polígono regular. Fijaros aquí, si nos lo selecciona, veis que nos dice, ¿dónde la vamos a crear? En el proyecto, polígonos regulares. En la ubicación, en el paquete de fuentes. ¿Y en qué paquete lo vamos a asociar? Lo vamos a asociar al paquete principal, que nos ha creado automáticamente el asistente, que es el de polígono regular. Ya veremos luego, más adelante, de la organización de los paquetes, pero ahora lo ponemos en ese. ¿De acuerdo todos? Claro, por eso te dice, si no le pones nada, te lo dice. ¿Vale? Que no lo pongas suelto, pero no es ilegal, iba a decir ilegal, o sea, quiero decir que no es, que no va a dar error, pero hombre, por organización, pues mejor, ¿vale? De acuerdo. Bueno, ¿veis? Ya tenemos creada una nueva clase, ¿de acuerdo? Que en este caso se llama polígono regular. Simplemente está vacía ahora mismo. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis todos? ¿Sí? Vale, lo que vamos a hacer ahora es añadirle los miembros, ¿de acuerdo? Los atributos miembros, ¿de acuerdo? Que eran estos cuatro, lados, longitud, área y perímetro. Bueno, decía que íbamos a añadir los atributos miembros, ¿de acuerdo? Que eran lados, longitud, área y perímetro, ¿de acuerdo? Entonces, los declaramos como privados, ¿vale? Para declarar en Java un atributo o un método como privado, es decir, que solo se puede acceder desde dentro de la clase, se utiliza la palabra reservada private,
¿de acuerdo? Private, ¿de acuerdo? Private, acordaros, luego el tipo de dato, en este caso lados es un entero, ¿de acuerdo? Private int lados, ¿vale? Private int longitud. Creo que lo teníamos así. Esperaba a ver si lo teníamos como entero o como real. Ah, no, longitud era real. Entonces float, ¿vale? Y los otros entonces, private float area y private float perímetro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Cuando tengo varios atributos que son del mismo tipo y que tienen el mismo modificador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, private float, ¿vale? Los que son reales y son privados, los podemos declarar todos en la misma línea, ¿vale? Separándolos por coma. O sea, esto lo podríamos hacer así. ¿Vale? Eso ya como veáis. Es decir, si son del mismo tipo, float, y tienen el mismo modificador de alcance, en este caso private, los ponemos en la misma línea y nos ahorramos. ¿De acuerdo? Acordaros que los atributos, por normas de uso, se suelen poner en minúscula. ¿De acuerdo? Y si están formados por dos palabras, la segunda palabra ya se pone la primera mayúscula, ¿vale? Pero si no, todo minúsculas. ¿De acuerdo? En privado, por el tema que se llama la encapsulación. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que el otro día hablamos de la encapsulación del un término, un concepto que se utiliza en programación orientada a objetos, que es encapsular? Encapsular significa proteger todos los atributos, ¿de acuerdo? Todos los atributos de ese objeto y que solo sean accesibles mediante una interfaz. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para que no se puedan producir errores de modificación, porque si yo dejo los atributos como públicos, cualquiera podría acceder a ellos y modificarlos sin mi consentimiento. Y a lo mejor modificar el área, ¿de acuerdo? Y entonces ya daría un error, ¿vale? Entonces yo lo dejo en privado y así controlo de una forma cuando se cambian las cosas, ¿de acuerdo? Porque los controlo con los métodos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale, eso es encapsulación. Que para la encapsulación, ¿de acuerdo? NetBeans nos ayuda bastante, igual que todos los entornos de desarrollo, tienen unos menús que suelen ser de reestructuración o de refactorización, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de la reestructuración o la refactorización? Aquí lo tenéis en reestructurar. Bueno, pues nos permite realizar determinadas tareas de forma automática, ¿de acuerdo? Para limpiar código. Entonces, tareas, por ejemplo, nosotros ahora nos planteamos, pues aquí tendríamos que hacer los setter y los getter de todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues en vez de hacerlo nosotros escribiendo, pues lo podría decir, empezar public, void, start, set, etcétera, y siguiendo el diagrama, pues lo podemos hacer directamente desde este menú. Entonces, os ponéis en cualquiera de los atributos que habéis definido, ¿vale? Vais al botón derecho y en el menú contextual veis que buscáis reestructurar, y a ver cómo lo veo aquí. Y aquí es... ¿Por qué? A ver si lo veis. No. Perdón. Encapsular campos, ¿vale? Tenéis ahí un menú dentro de reestructurar, ¿de acuerdo? Dentro de reestructurar os sale un menú que es... está en inglés, ¿vale? Lo siento, José. Encapsular de fields, ¿vale? Encapsular campos, ¿de acuerdo? Entonces le dais ahí y veis que directamente me permite crear los getter y los setter de todos los atributos que tenga en esa clase. Entonces, pues marcamos los getter y los setter que queramos crear, en este caso todos, y le damos a reestructurar. ¿De acuerdo? Y así ya no tenemos que andar trabajando nosotros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Reestructurar o si trabajáis en Eclipse a lo mejor os puede aparecer como refactorizar o... Bueno, depende un poco.
¿vale? Reestructurar. Vale, entonces, bueno, veis que nos ha generado pues todo automáticamente, todos los métodos públicos, porque ¿de acuerdo? Public indicate dados, public void set dados, todo lo hace solo, ¿de acuerdo? O sea que no nos tenemos que preocupar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nos quedarían, si vamos al diagrama que teníamos aquí definidos, ves que ya tenemos, ya automáticamente nos ha hecho todos los setter y los getter, nos quedan dos, ¿de acuerdo? Dos métodos que teníamos aquí, ¿vale? Que era calcular área y calcular perímetro, ¿de acuerdo? Que eran métodos privados, ¿de acuerdo? Métodos privados, ¿vale? Tal y como lo teníamos. Dime. No, no son constructores. Setter y getter no son constructores, ¿de acuerdo? Son métodos simplemente para establecer los valores. Todavía no hemos hablado del constructor, ¿vale? Luego ya lo haremos, ¿vale? Bueno, nosotros aquí en el diagrama habíamos puesto los métodos calcular área y calcular perímetro como privados, ¿vale? Vamos a ponerlo así, pero luego a lo mejor hacemos algún cambio, ¿vale? Entonces nos vamos, este sí que lo tenemos que hacer nosotros, no nos queda otra, ¿vale? Y entonces sería private, porque hemos dicho que era privados, float, porque nos tiene que devolver un número real, según ponía el diagrama, calcular área, ¿de acuerdo? Y recibía un float de la longitud y un entero de los lados del polígono. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos que hacer el método, aquí ya tenemos que implementar nosotros, desarrollar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque en el diagrama, evidentemente, en el diagrama no desarrollamos, en el diagrama dibujamos, ¿de acuerdo? Desarrollar lo que queremos que haga este método, ¿vale? Entonces, lo que queremos que haga este método es que devuelva el área, ¿vale? Declaro un float C, ¿de acuerdo? CA, que es el cálculo del área, y hago ya el cálculo. El cálculo sería... ¿Cómo es el cálculo? ¿Cómo? Vale, voy a hacer el de... Voy a hacer otro... Lo dejamos así de momento, ¿vale? Luego lo miráis, la fórmula del polígono, ¿vale? Esta la vamos a dejar así de momento, ¿vale? Vamos a hacer la otra, ¿vale? Que sea la de calcular el perímetro, que eso es más fácil. De acuerdo, que también recibe lo mismo, la longitud del lado y el número de lados, ¿vale? Hago lo mismo, declaro una variable CP, o sea, una variable que se llama CP que es real, y aquí sí es longitud por lados. Y retorno esa variable, ¿de acuerdo? Hay un elemento muy importante en la programación orientada a objetos en las clases que son los constructores, ¿de acuerdo? En el diagrama no lo hemos representado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo creamos un constructor? El constructor es el método que se invoca, ¿de acuerdo? Cuando yo instancio un objeto, ¿de acuerdo? Que es el método, cuando yo instancio un objeto, en Java llamamos al método new. O sea, ponemos new y lo que sea la clase, ¿de acuerdo? Eso es instanciar el objeto, que ahora vamos a hacer. Entonces, el constructor es el método de inicialización del objeto, ¿de acuerdo? Puede ser un constructor vacío, que es el que tiene por defecto. Nosotros, aunque no pongamos nada, Java nos pone un constructor por defecto que es vacío, ¿de acuerdo? Pues si no hemos puesto nada, podemos construir el objeto, pero se crea sin inicializar en este caso ningún valor, ¿de acuerdo? Lo normal en los constructores es que pongamos un constructor para inicializar algunos valores y realizar operaciones iniciales, ¿de acuerdo? Operaciones de construcción, ¿vale? Entonces nosotros vamos a crear un constructor, fijaros, si os ponéis aquí y pulsáis, ya os digo que se trata de ahorrar tiempo con el entorno de desarrollo, en Java es control espaciador, ¿de acuerdo? Control espaciador es un pequeño asistente de cosas que podemos incluir en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces veis que deja generar dos constructores. Un constructor vacío, ¿lo veis?
y un constructor con todos los argumentos. Bueno, nosotros vamos a coger el constructor con todos los argumentos, ahora le vamos a quitar alguno, ¿vale? Entonces cogemos ese. ¿Os ha salido a todos? Control más, perdón. Control espaciador, ¿vale? Y os sale esto, cogemos el segundo, hacemos doble clic en el segundo. Sí. El segundo que te sale, que es un constructor que tiene todas las cosas. ¿Vale? ¿Os ha salido? Vale. ¿Por qué es un constructor? Los constructores se caracterizan por supuesto tienen que ser públicos, ¿de acuerdo? Y si no lo pusiéramos, se sobreentiende que son. Y veis que el constructor no devuelve nada, ¿de acuerdo? Yo aquí no pongo un void, es el único método que no devuelve nada, ¿de acuerdo? No tiene por qué devolver nada, ¿vale? Simplemente pone public, tiene que coincidir el nombre, para ser un constructor, el nombre coincide con el nombre de la clase, exactamente igual, ¿de acuerdo? Y luego ya los argumentos que pueda recibir el constructor, ¿vale? Os decía que en este constructor vamos a quitar argumentos, ¿vale? En el constructor en principio solo vamos a querer, ¿vale? Los lados y la longitud, ¿vale? Entonces quitamos los otros dos. ¿De acuerdo? Quitamos los otros dos de... Ahora vamos con eso, con this area y this perímetro. Quitamos los otros dos y solo dejamos, cuando yo construya un polígono, que me pida el número de lados y el número. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí tenemos this area y this perímetro. ¿Vale? Entonces, this area le tenemos que asignar, por cierto, lo del this. Esta palabra, de acuerdo que es muy importante. ¿Qué hace referencia el this? El this hace referencia, evidentemente, a este objeto, ¿de acuerdo? Es decir, no a la clase, ¿de acuerdo? Sino al objeto que esté instanciado en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, así estamos haciendo referencia al atributo lados de este objeto, ¿vale? Se puede omitir y podéis decir simplemente lados, longitud, área. A mí me gusta más poner el this, ¿de acuerdo? Porque me hace referencia al objeto en el que estoy trabajando y así diferencio variables, ¿de acuerdo? Yo lo suelo poner casi siempre, ¿vale? Aparte porque es más cómodo, porque mirad ahora, si yo quiero asignar this area, ¿a qué será igual? Pues this area será igual a this, punto, y ya me sale todo lo que tiene esta clase. Entonces veis que tengo aquí un atributo, un método, perdón, que es calcular área. Entonces será igual a this calcular área, ¿vale? Y this perímetro será igual a this calcular perímetro. ¿De acuerdo? Entonces fijaros en el constructor, lo que hago es, el constructor recibe lados y longitud del rectángulo, del polígono, ¿de acuerdo? Asigna los valores a sus atributos, a sus miembros, ¿de acuerdo? Y asigna valores a área y a perímetro, llamando a los métodos que calculan el área y el perímetro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo más o menos? Vale. ¿Sí? Vale. ¿Cómo haríamos ahora para llamar a este objeto? ¿De acuerdo? Para crear un objeto de este tipo. ¿Vale? Ahora vamos a principal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nos va a dar error, ¿vale? Porque tenemos un método sin terminar, pero bueno. Vamos a la clase principal. ¿De acuerdo? Donde teníamos, recordar, la clase principal, el método main, es lo que se va a ejecutar cuando ejecutemos el programa. ¿De acuerdo? Yo aquí vamos a crear un objeto de tipo polígono regular, que lo vamos a llamar pentágono. ¿De acuerdo? Y este objeto, que es de tipo polígono regular, ¿de acuerdo? Ya tengo un tipo propio, ¿de acuerdo? ¿Veis que ahora ya no pongo int o float o string? Ya estoy poniendo un tipo que he definido yo, ¿vale? Un objeto de mi creación, ¿de acuerdo? Una clase. Bueno. ¿De acuerdo? Bueno, pues este objeto pentágono es igual a un nuevo polígono regular, ¿de acuerdo? Aquí estoy invocando el constructor porque estoy poniendo la palabra new y le tengo que pasar, decíamos, en el constructor, le tengo que pasar en los lados y en la longitud. Entonces, 5 y vamos a poner 23,5.
¿de acuerdo? De longitud de cada lado. No. No. Lo que importa es cómo se llama la clase ahí. ¿De acuerdo? Lo que importa es cómo se llama la clase. Vale. No sé si lo estoy poniendo. Claro, por eso depende cómo tengas llamada la clase. Si la tienes llamada polígonos regulares, claro, aquí la tienes que llamar polígonos regulares. ¿Vale?